Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidas y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hanna. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me ha confrontado muchísimo en las últimas semanas, ¿vale? Y he dicho, a mí me ha confrontado y he necesitado ayuda. Quizá alguien más necesite ayuda. Y ubicación, un poco de palabra sobre este tema. Entonces vamos a hablar de: si no alimentas tu espíritu, tu carne tomará el control. Entonces, primero que todo, quiero separar y saber qué es la carne y espíritu, ¿vale? Quiero que lo tengamos primero bastante en cuenta. En la Biblia, cuando se habla de la carne y el espíritu, no se refiere solo al cuerpo físico, sino a dos formas de vivir y de querer dentro de la misma persona. Esto es algo que nos pasa mucho a nivel de vida cristiana. Siendo hijos de Dios nos puede pasar mucho, incluso cada día, en cada momento, ¿vale? Entonces es importante como saber llevar este tema. Y si estás pasando por este momento, te envío mucho ánimo desde aquí y que Dios te dé muchas fuerzas. Entonces, la carne representa la parte humana que se deja llevar por lo inmediato, los deseos egoístas, orgullo, impulsos, miedo, enfado, placer sin medida, etc. Es como la naturaleza vieja, la que no está centrada en Dios, ¿vale? Es como todo lo pecaminoso, por así decir de una manera, y lo físico, lo podríamos decir así también, de una manera fácil, ¿no? Que es la carne es igual a físico. En cuanto al espíritu, pues el alma, ¿no? En cambio es la parte de ti que está conectada con Dios. Por lo tanto, la carne es la parte que no está conectada con Dios. Y me encanta, una vez escuché que la carne siempre va a querer los deseos de este mundo, porque la carne, que es básicamente tu cuerpo, ¿no? Los deseos más del mundo, por así decir, se va a quedar aquí. Pero en cambio tu espíritu va a ir al cielo. Entonces pues están en lucha constante, porque pues tu carne quiere vivirlo de aquí y tu espíritu quiere vivirlo de arriba. Pero hay que tener muy en cuenta que al final nosotros nos iremos con Dios y tenemos que hacer lo que el espíritu nos diga para poder luego tener la eternidad desde una manera súper gratificante, ¿sabes? Que más ni menos con Dios. Entonces, el espíritu es pues esa parte conectada con Dios, la que busca amar, hacer el bien, tener paz, perdonar, elegir lo correcto aunque cueste. Y esta lucha es difícil y están constantemente luchando, aunque quizás haya momentos en tu vida en que están luchando más o menos, siempre lo están haciendo, porque al final vivimos en el mundo y como cristianos también vivimos del espíritu. Entonces es una lucha constante, pum, pam, pum. Y lo que ocurre entre ellos es una lucha interior. No es una pelea externa, sino dentro de ti. Quieres hacer el bien, pero a veces te sale lo contrario. Quieres hacer el bien, pero te apetece hacer esto otro. Quieres paz, pero te invaden pensamientos o impulsos que te arrastran a otra cosa. Sabes que debes hacer esto, pero haces lo que no está tan bien, quizá. Entonces, ¿por qué te estás dejando más dominar? ¿Por la carne o por el espíritu? El apóstol Pablo lo describe muy claro en Romanos 7. Hay un conflicto entre lo que sabes que es bueno y lo que tu carne quiere hacer en el momento. Pero la idea cristiana no es que esa lucha te destruya, sino que el Espíritu de Dios te ayuda a ganar terreno poco a poco. No es fuerza humana solamente, es transformación. En Gálatas 5
del 16 al 17, se resume así: el deseo de la carne es contrario al espíritu y del espíritu es contrario la carne, como blanco y negro, por así decir. Y algo importante, no significa que seas mala por tener esta lucha. Todos los tenemos, créeme, todos. A cualquier cristiano le preguntas y ha combatido con eso o lo está combatiendo. Significa que estás en un proceso real sí. No significa que seas mala por tener esa lucha. Significa que estás en un proceso real de crecimiento. La clave no es sentir la batalla, sino a qué voz decides seguir más veces. Nos vamos a imaginar dentro de nosotros dos voces, ¿vale? Que siempre están hablando, especialmente cuando tienes que tomar decisiones. Una es la voz de la carne, ¿vale? No es malvada como un villano de película, pero sí es impulsiva. Habla rápido, fuerte y convincente. Te dice cosas como: hazlo ya, da igual las consecuencias. Piensa en ti primero. Si te apetece, hazlo, no lo pienses tanto. No perdones, te hicieron daño. Busca lo inmediato, lo fácil, lo que da placer rápido, aunque luego te deje vacío. Esto es muy importante. Y luego está la voz del espíritu. Es más suave, más tranquila, pero firme. No grita, pero cuando la escuchas te da paz. Y creo que al final eso es todo lo que queremos, ¿no? Paz y conseguir la paz. Entonces la voz del espíritu te dice: espera un momento, esto no te hace bien. Perdona aunque cueste. Elige lo que te va a dar paz de verdad. Confía en Dios aunque no lo entiendas. Esta voz llena esos vacíos de un amor y una paz increíble, en vez de crearlos como hace la carne, ¿sabes? Y quizá, sí es verdad que tarda un poquito más y no es momentáneo, un placer rápido como la carne, pero luego es duradero y es súper gratificante, en serio. A veces la voz del espíritu no es la opción más fácil, pero sí la que te deja el corazón con calma. Y lo que pasa entre estas dos voces es como una batalla dentro de ti todos los días. Por ejemplo, estás enfadada con alguien. La voz de la carne dice: ignórala, contéstale mal, no la hables más. Es lo más fácil, ¿no? Es como ese impulso. Y la voz del espíritu pues susurra: respira, no reacciones desde el dolor, intenta amar aunque cueste. Como intenta hacer las cosas bien, ¿sabes? Y tú estás en medio. No eres las voces, tú eres la que decide cuál escuchar. La Biblia dice que esta lucha es normal, pero también dice algo importante. Cuanto más escuchas al espíritu, más fuerte se vuelve su voz dentro de ti. Entonces, si más escuchas al espíritu, va a llegar un momento que la carne es que ni va a aparecer. O sea, bueno, sí va a aparecer, obviamente. La carne va a perder poder y lo va a ir perdiendo poco a poco hasta que no te resulte ni atrayente. Entonces es como si una voz se alimentara de lo que eliges cada día. ¿Cuál decides alimentar? Vamos a dividirlo por dos partes, ¿vale? Que vamos a estar hablando de esta frase de: si no alimentas tu espíritu, tu carne tomará el control. Y la parte 2 es: ¿qué estás alimentando? Esta frase de si no alimentas tu espíritu, tu carne tomará el control es corta, pero tiene una verdad espiritual muy profunda. Me parece increíble esta frase. Cuando la Biblia habla de la carne, no se refiere solamente al cuerpo físico. La carne representa nuestra naturaleza humana caída. Esa parte de nosotros que quiere hacer las cosas a su manera, que busca satisfacción inmediata y que muchas veces se opone a la voluntad de Dios. La mayoría de las veces. El espíritu, en cambio, es la parte de nosotros que desea agradar a Dios, escuchar su voz, caminar en obediencia y reflejar el carácter de Cristo. Es como si dentro de cada creyente existiera una batalla constante entre dos voces, básicamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Una que nos acerca a Dios y otra que intenta alejarnos de Él. La pregunta no es cuál existe, porque ambas están presentes. La pregunta es cuál estamos alimentando cada día.
Imagina que tienes dos lobos dentro de ti, ¿vale? Uno representa el amor, la paciencia, la fe, la pureza, la bondad y la obediencia de Dios, los frutos del Espíritu. De hecho, quiero hablar de ese tema quiero dedicarle como un episodio, un caso a cada fruto del Espíritu. Si queréis decirme por cuál queréis que empiece, me ayudaríais un montón. Te digo algunos, ¿vale? Son, por ejemplo, el amor, la paciencia, la fe, la pureza, la bondad, ¿vale? Estos son algunos, pero hay muchos más. Entonces me gustaría como hablar de los frutos del Espíritu. Lo hablaremos próximamente, ¿vale? En otros casos. Entonces, ¿vale? Es como un lobo, ¿vale? Y luego el otro lobo sería como que representa la ira, la envidia, la pereza espiritual, el orgullo, los malos pensamientos y las tentaciones. Es como en una típica serie, ¿vale? O en un típico cuento que siempre está el malo y está el bueno, ¿vale? Pero esto ya no significa tanto el malo como el bueno, sino es como un poco metáfora para que lo podamos entender de una manera más gráfica, que se nos quede en nuestra mente y que lo podamos entender mucho mejor y de una manera pues distinta, ¿no? Entonces pues eso, el otro representa el orgullo, los malos pensamientos y las tentaciones. ¿Cuál de los dos crecerá más fuerte? El que más alimentes. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Si pasamos horas consumiendo contenido que nos aleja de Dios, pero apenas dedicamos unos minutos a la oración o a la palabra, no deberíamos sorprendernos cuando nuestra carne se vuelva más fuerte que nuestro espíritu, porque quizá tú no estás diciendo, sí, yo obedezco más a la carne porque hago esto. Simplemente se refleja en que pasas más tiempo. Muchas veces pensamos que las caídas espirituales ocurren de repente, pero normalmente comienzan muchísimo antes. Empiezan cuando dejamos de alimentar nuestra relación con Dios. Es parecido a una planta. Nadie deja de regarla un día y la encuentra muerta al día siguiente. Primero pierde fuerza, luego brillo y después comienza a marchitarse. Va cayendo así poco a poco. De la misma manera, cuando dejamos de orar, de leer la Biblia, de adorar o de pasar tiempo con Dios, nuestro espíritu se debilita poco a poco. Entonces la carne encuentra un terreno perfecto para tomar el control. Porque se va a instalar súper rápido. ¿Por qué? Porque es súper fácil. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? Tal vez te levantas por la mañana y lo primero que haces es coger el móvil, revisar las redes sociales durante una hora, pero no buscas a Dios ni 5 minutos. Durante el día te sientes más ansiosa, más sensible a las opiniones de los demás y más propensa a compararte. ¿Y qué pasa? Te lo digo como desde una persona que lo ha vivido, que al final ese tiempo que pasas, yo qué sé, en las redes sociales o haciendo cosas que no alimentan tu relación con Dios, pues va creciendo más. Y lo que se convierte en 30 minutos pasa a ser 2 horas, ¿sabes? Y después dices, ¿para qué voy a leer la Biblia? Oh, no me apetece, tal. Lo vas posponiendo. Y ahí es cuando ¡pum! Cae. Y es lo que te he dicho antes, o sea, ya viene de mucho antes y realmente la caída viene cuando ya están más abajo. Entonces no es casualidad, has estado alimentando tu mente con las voces del mundo, pero no con la voz de Dios. Cuando llega una situación difícil, reaccionas desde la carne porque tu espíritu no ha sido fortalecido. Otro ejemplo es cuando alguien te lastima, tu carne quiere responder con rabia, guardar rencor o devolver el daño. Sin embargo, el Espíritu Santo te impulsa a perdonar, a mostrar gracia y a confiar en que Dios hará justicia. La respuesta que salga de ti dependerá mucho de lo que has estado alimentando durante los días anteriores. Pregúntate qué quieres reflejar. ¿Quieres reflejar la muestra de la carne o la muestra del espíritu? Entonces lo que quieres reflejar es lo que más debes alimentar. Un corazón lleno de Dios tendrá más fuerza para responder como Jesús. Alimentar el espíritu no significa simplemente cumplir una rutina religiosa, significa desarrollar una relación real con Dios. Es hablar con Él cuando estás feliz, triste, cuando tienes miedo y cuando no entiendes lo que está pasando. Es abrir la Biblia no porque toca, sino porque necesitas escuchar la voz de tu Padre y porque Él también te está esperando. Él también quiere hablar contigo, ¿sabes? Es adorar incluso cuando no tienes ganas. Es elegir la obediencia aunque sea incómoda. Cada una de esas decisiones
es alimento para tu espíritu, y créeme que luego vale muchísimo, muchísimo la pena, y luego Dios te mira con una sonrisa increíble. Lo interesante es que alimentamos algo todos los días, incluso sin darnos cuenta. Las canciones que escuchamos, las series que vemos, los libros que leemos, las conversaciones que mantenemos, los pensamientos que repetimos y las personas que influyen en nuestra vida son una forma de alimento. Por eso es tan importante preguntarnos, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? No porque todo tenga que ser perfecto, de hecho nada lo va a ser, solo Jesús, sino porque aquello que consume nuestro corazón termina moldeando nuestro carácter. Como dijimos antes en Gálatas, los deseos de la carne y del espíritu están en conflicto entre sí. Eso significa que la lucha que a veces sientes no es una señal de fracaso, es una señal que hay una batalla espiritual. Pero Dios no nos dejó solos para pelearla, nos dio su Espíritu Santo para fortalecernos. La victoria no consiste en ser fuertes por nosotros mismos, sino en depender cada vez más de Él. Quizá hoy sientes que tu carne ha estado tomando demasiado el control, que ya no puedes más. Tal vez has luchado con pensamientos negativos, inseguridad, tentaciones, falta de disciplina espiritual o desánimo. Créeme, yo también lo he vivido. La buena noticia es que siempre puedes volver a la fuente de agua viva. Dios no está esperando para rechazarte, está esperando para restaurarte. Nunca es tarde para comenzar a alimentar tu espíritu otra vez. Un tiempo de oración sincera, una decisión de volver a la palabra y un corazón dispuesto a buscar a Dios pueden cambiar completamente la dirección de tu vida. Así que la próxima vez que veas esta frase, recuerda esto: cada día estás alimentando algo dentro de ti. Si alimentas tu espíritu con la presencia de Dios, la verdad de su palabra y una relación genuina con Él, tendrás fuerza para vencer la carne. Pero si descuidas tu vida espiritual, la carne intentará ocupar el espacio vacío, se meterá entre las brechas de la pared, ¿sabes? De tu corazón. La batalla se gana mucho antes de que llegue la tentación. Se gana en los momentos íntimos, cuando eliges acercarte a Dios, porque aquello que alimentes es aquello que termina gobernando tu vida, ¿vale? Entonces aquí daríamos por finalizado la parte 1 y pasaríamos a la parte 2, que es ¿qué estás alimentando? La realidad es que la vida espiritual no se define en los momentos públicos, sino en los privados. Es fácil parecer fuerte espiritualmente cuando estamos en la iglesia, rodeados de otros creyentes, escuchando adoración o participando en actividades cristianas. O puede que incluso no, créeme que a mí incluso a veces esto se me ha hecho difícil o más difícil. Yo no sé por lo que tú hayas pasado o estés pasando, pero créeme que te entiendo. Pero el verdadero estado de nuestro espíritu se revela cuando estamos solos, cuando nadie nos observa. Es decir, se construye en intimidad con Dios y luego se puede reflejar tanto en la intimidad como en lo público. Cuando nadie nos observa, cuando nadie sabe lo que pensamos, lo que vemos o lo que hacemos, es ahí donde realmente se descubre qué estamos alimentando. Muchas personas queremos una vida llena de la presencia de Dios, pero sin cultivar hábitos que acerquen esa presencia a sus vidas. Y así es imposible, amigos. Queremos tener paz sin pasar tiempo con el príncipe de la paz, con el rey de la paz. Queremos tener fe sin conocer profundamente la palabra de Dios. Queremos tener fuerza espiritual sin ejercitar el espíritu. Y créeme que si no fortaleces la carne, eso no se va a fortalecer por sí solo. Entonces, lo mismo pasa con el espíritu, ¿sabes? Pero Dios diseñó la vida espiritual para crecer a través de la relación constante con Él. Pensemos por un momento en un atleta.
Nadie gana una competición importante entrenando una vez al mes. Las victorias visibles son el resultado de miles de decisiones invisibles de cada día levantarse y en este caso el atleta entrenar, ¿sabes? Horas de disciplina, horas de práctica, horas de esfuerzo cuando nadie está mirando. Y no tienes que hacer las cosas porque nadie esté mirando, ¿sabes? Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Las grandes victorias espirituales son el resultado de pequeñas decisiones diarias de fidelidad. Muchas veces admiramos a personas que tienen una fe firme y pensamos, ojalá yo tuviera esa relación con Dios. Creo que a todos esto nos ha podido pasar, ¿no? Pero olvidamos que detrás de esa fe hay años de oración, de lágrimas, de perseverancia, de momentos en los que siguieron buscando a Dios incluso cuando no sentían nada. La intimidad con Dios no aparece de la noche a la mañana, se construye día tras día. La carne siempre busca lo fácil, quiere resultados inmediatos, quiere comodidad, quiere placer sin responsabilidad, quiere satisfacción sin sacrificio. Y siempre nos va a estar llamando y siempre se nos va a estar haciendo más como accesible o quizá llamativa. Eso la carne suele decir cosas como ora mañana, lee la Biblia después, no pasa nada por esta vez, Dios entenderá. Y aunque esas voces parezcan pequeñas, si las escuchamos constantemente, terminan formando hábitos que nos alejan de Dios. El problema con la carne es que nunca se conforma, siempre quiere más. Si hoy le das una pequeña oportunidad, mañana querrá una más grande. Es como cuando tienes una tarta, ¿vale? Y coges solo un trocito, pero dices, bueno, ya me he comido este trocito y si me como un poco más, y así va, que al final te acabas comiendo la tarta entera. Por eso la Biblia nos enseña que no debemos negociar con ella, no debemos alimentarla esperando que permanezca tranquila. La carne no se vuelve más débil porque le demos lo que quiere, se vuelve más fuerte, al final se alimenta, ¿sabes? Por el contrario, cuando alimentamos nuestro espíritu ocurre algo precioso. Empezamos a cambiar desde dentro. Tal vez las circunstancias siguen siendo difíciles, pero ahora tenemos paz. Tal vez seguimos enfrentando tentaciones, pero ahora tenemos más fuerza para resistirlas. Tal vez seguimos atravesando pruebas, pero ahora tenemos esperanza. El Espíritu Santo comienza a producir en nosotros el fruto que menciona Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y aquí hay algo importante. Alimentar el espíritu no significa ser perfecto. A veces pensamos que si fallamos, entonces hemos arruinado todo nuestro progreso espiritual. Y eso es un error. Porque Dios no trabaja así. Él sabe que estamos creciendo, sabe que estamos aprendiendo, sabe que habrá momentos de debilidad. Lo que Él busca no es perfección instantánea, sino un corazón dispuesto a volver a Él una y otra vez. Pedro negó a Jesús 3 veces, David cometió errores muy graves, Jonás huyó del llamado de Dios, Tomás dudó. Quizá te puedas identificar con algunas de estas historias, con las historias de la Biblia. Y te invito a leerlas para que te puedan ayudar, la verdad. Sin embargo, Dios siguió obrando en sus vidas. Aunque pensaron lo que pensaron, hicieron lo que hicieron, ¿sabes? Porque no se trata de nunca caer, sino de permitir que Dios nos levante cada vez que tropezcamos. Quizá una de las formas más peligrosas de alimentar la carne hoy en día es a través de nuestros pensamientos. Muchas personas creemos que la batalla espiritual ocurre únicamente en las acciones, pero muchas veces comienza en la mente. Un pensamiento negativo repetido durante semanas puede convertirse en una creencia. Una mentira repetida muchas veces puede parecer una verdad. Cuando alimentas pensamientos como no valgo nada, Dios está decepcionado de mí, nunca voy a cambiar, soy demasiado débil, estás permitiendo que la carne gane terreno. Pero cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Dios dice que eres amada, Dios dice que eres su hijo, Dios dice que tiene más planes para tu vida. Dios dice que su gracia es suficiente para ti.
Por eso la batalla espiritual es también una batalla para nuestra atención. Lo que ocupa nuestra mente terminará ocupando nuestro corazón, y lo que ocupa nuestro corazón terminará decidiendo nuestras decisiones. Vivimos en una generación donde todo compite por nuestra atención. Redes sociales, entretenimiento, preocupaciones, estudio, opiniones de otras personas. No todas esas cosas son malas, pero sí ocupan el lugar que solo le corresponde a Dios. No es solo como, no es que no las hagas, ¿vale? O quizás sí, sino pasar más tiempo con Dios que pasar tiempo en las cosas del mundo, ¿sabes? O si vas a hacer las cosas, haz las cosas para servir a Dios. No todas estas cosas son malas, pero si ocupan el lugar que solo le corresponde a Dios, terminan debilitando nuestro espíritu. A veces no es el pecado lo que nos aleja de Dios, a veces es simplemente la distracción, que no estamos como donde debemos estar, ¿sabes? Pero Dios sigue llamándonos, sigue buscando momentos para hablar con nosotros, sigue esperando en esos minutos de oración antes de dormir, sigue esperando en esas mañanas tranquilas donde podemos abrir su palabra, sigue esperando en esos momentos donde decidimos apagar el ruido del mundo para escuchar su voz. Quizás hoy la pregunta no es cuánto sabes de Dios, ni cuántos versículos puedas recitar, ni cuánto tiempo llevas siendo cristiano. La verdadera pregunta es ¿qué estás alimentando diariamente? Porque aquello que alimentes crecerá. Si alimentas el miedo, crecerá el miedo. Si alimentas la comparación, crecerá la inseguridad. Si alimentas el orgullo, crecerá la distancia con Dios. Pero si alimentas tu espíritu, crecerá tu fe. Crecerá tu paz, tu confianza, tu amor por Jesús. Y llegará un momento en que las personas notarán algo diferente en ti, es inevitable. No porque seas perfecta, no porque nunca luches, sino porque en medio de las luchas reflejas a Cristo. Y esta es la meta de una vida espiritual saludable. Que cada día haya un poco menos de nosotros y un poco más de Jesús. En Gálatas 5:16 dice, En Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, bueno, ya hemos finalizado la parte 2. Espero que de verdad os esté siendo edificante y vamos a finalizar con la carta de Dios para ti. Dios te dice, la carne no es solo lo malo que haces, es esa parte de ti que quiere vivir sin depender de mí. Es la voz que dice, hazlo a tu manera, no pasa nada, una vez más, primero tú, luego Dios, mañana te acercas. Suena suave, suena lógica, pero poco a poco enfría tu corazón. El Espíritu, en cambio, es mi vida dentro de ti. Es esa voz pequeña pero firme que te dice, vuelve, busca a Dios, no te alejes, aquí hay paz. No grita, no empuja, pero siempre guía hacia la verdad. Y ahora quiero decirte algo que necesitas recordar cuando te sientas débil o cuando te sientas en esta batalla. No eres mala por tener lucha y eres humano. Incluso los que caminaron conmigo tuvieron esta batalla. Pablo dijo que hacía lo que no quería hacer. David cayó y volvió a levantarse. Pedro negó y después fue restaurado. No eran perfectos, pero aprendieron a volver a mí. Porque la diferencia no está en caer, la diferencia está en a quién vuelves cuando caes. Si te dejas arrastrar y continúas en la carne o si decides ir a Dios. La carne no toma el control de golpe, lo hace poco a poco cuando le das espacio. Pero también el espíritu trabaja así, poco a poco cuando me das espacio. Quiero que sepas esto con todo mi amor. Yo no te pido que ganes esta batalla sola. No te dejes sin ayuda. Mi espíritu vive en ti para darte fuerza cuando no tienes fuerza, para recordarte la verdad cuando tu mente se llena de ruido, para levantarte cuando sientes que no puedes más. No estás luchando solo contra la carne, estás luchando contra mi espíritu dentro de ti. Y cuando caigas en algo que no querías hacer, no corras lejos de mí. Eso es lo que la carne quiere, que te escondas, que te culpes, que te alejes. Pero yo te digo algo, te digo lo contrario, ven a mí. Con tu cansancio, vergüenza, con tu lucha, con tu confusión, porque no te amo más cuando ganas ni menos cuando fallas, te amo siempre.
Y hay algo poderoso que quiero enseñarte. O sea, lo que alimentas crece. Si alimentas la carne con lo que miras, lo que escuchas, lo que piensas, ella se fortalece. Pero si alimentas tu espíritu con mi palabra, con la oración, con mi presencia, algo cambia dentro de ti sin que te des cuenta. Y no de golpe, no perfecto, pero pues real. Empiezas a pensar diferente, a sentir diferente, a reaccionar diferente. No porque te esfuerces más, o quizás sí, sino porque yo te transformo desde dentro. No te asustes de la batalla, asústate solo de una cosa, de dejar de pelearla, de dejar que te venza. Porque mientras luches, estás cerca de mí. Mientras vuelves a mí, estás creciendo. Mientras depende de mí, estás venciendo. Así que hoy te digo, no eres esclava de la carne. No eres prisionera de tus impulsos. No eres definida por tus caídas. Eres una hija en proceso, eres un hijo que está siendo formado, una hija en la que yo sigo trabajando. Y aunque a veces sientas guerra dentro de ti, yo soy tu paz en medio de ella. Con amor eterno, tu Padre Celestial. Bueno. Y con eso, caso resuelto, o más bien caso entregado a Cristo, nos vemos en el próximo caso. Bye.